Hola, buenas tardes. Hoy tenemos plática con UPAEP, una aliada con nosotros en lo que son materia de posgrados. Con ellos vamos a acercar posgrados tanto para nuestros afiliados como a sus generaciones descendientes. Muchísimas gracias y vamos a tener qué es UPAEP y qué ofrece. Muchísimas gracias. Por favor, adelante. Sí, gracias, Arqui. Bueno, hoy nos acompaña la maestra Alejandra Jiménez Robelo, que es asesora educativa de Decanato de Artes y Humanidades y Sociales, Promoción Posgrados de UPAEP. Y también nos acompaña nuestra ponente del día de hoy, la maestra María de los Dolores Dib y Álvarez. Voy a leer un poquito sobre la semblanza de la Arqui. Nació en la ciudad de Puebla, es arquitecta, doctora en procesos territoriales por la UAP, graduada en septiembre de 2019, maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, y es graduada con mención honorífica en febrero de 1999. Se desempeñó como supervisora de obras de restauración en inmuebles federales de la Secretaría del Patrimonio Nacional y en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Gobierno Federal. Fue subdirectora de conservación del Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Ha sido jefa del área de Patrimonio Arquitectónico en la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla del 2002 al 2005 y secretaria del Comité Técnico del Fideicomiso La Margarita de la Ciudad de Puebla, instituido por el Infonavit, desarrollando el Plan Maestro para la Recuperación Urbana y Social de la Unidad Habitacional del 2006 al 2010. Es catedrática de la Facultad de Arquitectura de la UPAEP desde 1980 a la fecha en las áreas de Historia del Arte y de la Arquitectura, Conservación y Restauración Arquitectónica. Fue coordinadora de maestría en Conservación de Patrimonio Arquitectónico y Urbano de la UPAEP. Bueno, tiene un poquito más de trayectoria, que es muy importante. Y bueno, leo lo último, que es miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla, y actualmente trabaja en el Programa Nacional de Reconstrucción del Gobierno Federal. Bueno, sin darle más, sin robarle tanto tiempo a la maestra doctores, le damos la palabra y comenzamos con la ponencia, ¿vale? Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, agradezco al Colegio de Arquitectos de Hidalgo, a su presidenta, la arquitecta Edna Cerón, y desde luego a la UPAEP por darme la oportunidad de tener esta plática con ustedes, que pues con mucho gusto la he preparado, tratando de comentar algunas cosas sobre la vivienda, ciudad y patrimonio, y algo sobre mi propia experiencia y investigación. Entonces, vamos a continuar. No sé cómo, esto me tapa mucho a mí. Ahí, Solamente con la flecha naranja lo puede minimizar y lo tiene ahí disponible, ya se ¿vale? ve. ¿Sí? Sí, ya estamos bien. Adelante. Ok. Bueno, pues muchas gracias. En este tema de vivienda, ciudad y territorio, pues he preparado algunos conceptos que ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, pues primeramente, ¿qué es la ciudad? Todos sabemos lo que son las ciudades, son un producto de un proceso histórico que desde luego empezaron como unos asentamientos tal vez irregulares, muy simples, y en ese desarrollo, en ese proceso histórico, en el que han intervenido pues muchos fenómenos que han propiciado principalmente ese crecimiento y ese desarrollo, y a la vez ese crecimiento y ese desarrollo pues ha propiciado también algunos inconvenientes, ¿no? Que yo creo que todos los que vivimos en estas ciudades más o menos grandes, pues tenemos esas experiencias positivas, y también hemos vivido y sufrido algunos de estos inconvenientes. Un investigador y un pensador y estudioso de todo lo que es la ciudad y el urbanismo es Manuel Castells, que él nos dice que la ciudad pues es el lugar geográfico donde se instala la superestructura político-administrativa. Eso es muy importante, ¿no? Que es toda una relación de organización política y administrativa, y que pues ha llevado a un grado de desarrollo técnico y social que supone, entre otras cosas, un sistema de clases sociales donde vemos diferentes estratos económicos y sociales, y a la vez un sistema político que es el que asegura a la vez el funcionamiento del conjunto de la ciudad.
y pues ya todos tenemos esta experiencia de que en esta área de la ciudad tienen pues todo tipo de actividades, ¿no? Desde la producción, el consumo, el intercambio de mercancías, de servicios, de gestión, de educación, de habitación, de servicios. O sea, las actividades que se realizan en la ciudad, en las ciudades, pues son múltiples. Dentro de los procesos que inciden en el desarrollo de una ciudad y en todos los aspectos que conforman su devenir y su vida cotidiana, podemos mencionar algunos, ¿no? Los procesos urbanos, entre los que se da el incremento poblacional, que pues hemos visto cómo desde hace ya muchos años hemos visto sobre todo la migración del campo hacia las ciudades, y esto es lo que ha propiciado de alguna manera un crecimiento poblacional exponencial, ¿no? Que se va multiplicando cada vez más y pues dejando el campo cada vez con menos actividad. También esto mismo acarrea la expansión de la ciudad, ¿no? La aceleración del ritmo de urbanización. Las ciudades que pues tal vez durante muchos años mantuvieron un territorio estable, precisamente por ese incremento poblacional, han ido extendiendo ese territorio y que pues también requiere de atención, ¿no? Ese ritmo de urbanización que se requiere para llevar los servicios, la comunicación, etcétera. Otro de los aspectos urbanos que podemos ver son los cambios de uso del suelo que se van dando. Pueden darse por diferentes aspectos que iremos viendo un poco más allá, y también por la tercialización, ¿no? El incremento de las actividades de servicios. Todo esto pues va haciendo que en ese proceso de desarrollo muchas veces las ciudades vayan cambiando de su función, digamos, original a ofrecer todo tipo de actividades y de servicios. Otros de los procesos que influyen son los procesos económicos. Desde luego, el sistema de producción, que abarcan pues todas las actividades primarias, secundarias, aunque estemos hablando de ciudades, esas actividades agrícolas y demás todavía las encontramos en los propios municipios. La economía de mercado, ¿no? Lo que habla de oferta y demanda de servicios, de productos, etcétera. También las nuevas formas urbanas, que yo creo que este es un fenómeno que se ha dado en todas nuestras ciudades, la creación de plazas comerciales, cuando originalmente todas esas actividades comerciales y recreativas se daban en el corazón de las ciudades, pues con esta expansión propia del territorio, estas actividades comerciales con esta nueva, bueno, no tan nueva, pero ya tiene muchos años, de las plazas comerciales, que cada día vemos que van proliferando más, ¿no? Cambiando también el uso del suelo. Esto también nos va a llevar a nuevas centralidades. Cuando inicialmente todas las actividades se realizaban en el centro de la ciudad, ahora con este crecimiento, con esta expansión y con estas urbanizaciones, pues se dan zonas donde ahí mismo se puede tener recreación, habitación, educación, cultura, sin que necesariamente se vayan hacia la zona central de la ciudad. Y desde luego, otro proceso que es un fenómeno que se ha dado en todas las ciudades es el comercio informal, ¿no? Que afecta en muchos aspectos negativos a nuestras ciudades. Y otros son los procesos socioculturales, ¿no? Cómo se vive la ciudad, cómo lo percibe la gente. Desde luego, la ciudad representa un simbolismo por sus orígenes, por la historia que guarda, por los lugares que son icónicos, que son hitos, que representan, digamos, la identidad de un lugar, ¿no? Donde los ciudadanos se reconocen, donde se sienten que pertenecen a ese lugar. Desde luego también está la socialización, el encuentro con otros, las relaciones sociales, personales, la recreación,
que, bueno, pues es una actividad que nos habla de espectáculos, de cine, de paseos, etcétera. El turismo, que cada vez se está dando mayor importancia al turismo, los servicios turísticos que se ofrecen en las ciudades, pues sobre todo en nuestras ciudades mexicanas que tenemos tanta riqueza cultural y desde luego en los alrededores de las propias ciudades, pues ha hecho que el turismo sea una de las industrias más importantes. Desde luego el comercio, ¿no? Ese intercambio de mercancías, de productos y demás. Y desde luego, pues las nuevas formas de articulación social que estamos viendo, ¿no? Entre los jóvenes sobre todo. Entonces, todos estos procesos son los que influyen en el desarrollo, en el crecimiento de una ciudad. Bueno, algunos de estas cuestiones que he mencionado, pues se ven sobre todo en los cambios de uso del suelo y de la tercialización. A lo mejor inmuebles o áreas que estaban destinadas como zonas habitacionales, pues ahora se han transformado en centros de comercio, en centros de cultura, en centros educativos. El crecimiento también ha traído esos grandes fraccionamientos con los centros comerciales que van creando precisamente esas nuevas centralidades fuera de del corazón mismo del inicio de la ciudad, ¿no? Y también, pues, en esas zonas y demás hay nuevos atractivos culturales y de recreación, y también, pues, el paradigma que hay con el estatus social y la vivienda. Originalmente, el vivir en el centro, en el corazón de la ciudad, pues era como un privilegio, ¿no? Y dejábamos para los barrios o las zonas un poco más periféricas, otros estratos sociales. Y ahora parece que esto se ha transformado, ¿no? El centro, el corazón, el primigenio de la ciudad se dedica más al comercio, a los servicios, a la administración pública, y la vivienda ahora se da en estos grandes fraccionamientos, que muchas veces son fraccionamientos cerrados, que también implican, ¿no? Como barreras para diferenciar, ¿no? Esos diferentes estatus sociales. Bueno, dentro de la expansión de la ciudad, los problemas que generalmente podemos encontrar es, muchas veces se da esta cuestión de hacer nuevos fraccionamientos, unidades habitacionales y demás, porque hay una gran necesidad de vivienda, cuando muchas veces encontramos grandes áreas, sobre todo de las zonas primigenias de la ciudad, que están desocupadas, que están semiocupadas, que están abandonadas o que tuvieron un uso inicial de vivienda y cambiaron. Entonces, esos espacios que están inútiles, pues se considera que es un despilfarro urbano. También hay las políticas públicas deficientes, ¿no? Que muchas veces pues tenemos los planes y programas de desarrollo urbano que no se cumplen cada vez que entra un gobierno, ya sea estatal o municipal, desde luego el gobierno federal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del gobierno actual federal, pero pues cada gobierno estatal y cada gobierno municipal tiene un cierto tiempo para preparar sus planes y programas de desarrollo urbano que en la mayoría de las veces no se cumplen. O cuando ya se aplican, pues es que lo que se planeó y lo que se programó ya está superado. Otro fenómeno son estas unidades habitacionales que se construyen pues en zonas que están alejadas de los centros de trabajo, y esto pues conlleva que muchas veces las vialidades son insuficientes porque se crean estas grandes unidades habitacionales, pero no se planea que eso requiere pues vialidades para dar el servicio del transporte público, que por lo mismo se vuelve haciendo muchas veces escaso o a veces inexistente. Y todo esto implica que la pérdida de horas hombre
que se dan por los traslados, ¿no? A veces hay que tomar 2 o 3 transportes que, como he mencionado, pues muchas veces son deficientes o no lo hay. Y desde luego, pues todo esto que va a producir, ¿no? Que las vialidades que existen, sobre todo en las horas pico, se congestionen, sea todavía una pérdida mayor de tiempo, y pues todo eso también produce una gran contaminación de los vehículos automotores, ya sea del transporte público o del transporte privado. Bueno, todo esto, todos estos problemas que enfrentan las ciudades, no solamente las de nuestro país, sino a nivel de América Latina sobre todo. En el 2016 se llevó a cabo el Hábitat 3, que tuvo lugar en la ciudad de Quito, en Ecuador, donde pues se hizo toda una reflexión acerca del futuro de las ciudades, ¿no? ¿Qué se espera? Cuáles son los problemas que enfrentan las ciudades y qué es lo que se tiene que llevar a cabo para, pues como dice acá, propugnar por una sociedad más equitativa en el marco de los procesos urbanos territoriales para un hábitat sostenible. En los últimos años se habla de que todo sea sustentable y sostenible. Entonces, aquí se retoman esas consideraciones en la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenibles para todos. Este documento, pues, se puede encontrar en Internet y, pues, es lo que se espera, ¿no? Que tanto las autoridades, los gobiernos, con la participación ciudadana, se puedan aplicar, ¿no? Estas medidas. Entonces, aquí uno de los párrafos que retomo es que las poblaciones, las actividades económicas, las interacciones sociales y culturales, así como las repercusiones ambientales y humanitarias, se concentran cada vez más en las ciudades, y ello plantea enormes problemas de sostenibilidad en materia de vivienda, infraestructura, servicios básicos, seguridad alimentaria, salud, educación, empleos decentes, seguridad y recursos naturales, entre otros. Desafortunadamente, cada vez vemos que las ciudades van teniendo áreas precarias donde pues hay habitaciones deplorables, donde hay gente que vive en situación de calle por no tener acceso muchas veces a oportunidades de empleo. ¿Sí? La seguridad, ¿no? Que cada vez pues también va siendo un problema grande, y que precisamente esa inseguridad que muchas veces prevalece en nuestras ciudades ha hecho que cada vez más proliferen estas zonas de habitación cerradas, ¿no? Los fraccionamientos cerrados, donde pues para acceder hay toda una barda, una cerca, y para poder ingresar necesitan muchos requisitos. Y esto, bueno, pues es consecuencia de precisamente esa inseguridad, que todo esto va concatenado, ¿no? La falta de empleo, la diferencia de oportunidades, etcétera, pues es lo que va creando estas situaciones. Entonces, este documento es muy importante, que pues lo que se desea y se espera es que tanto los gobiernos a todos los niveles puedan tomar estas políticas, ¿no? De la que propone la agenda urbana. Bueno, ahora vamos al caso de la vivienda, ¿sí? Pues contar con una vivienda digna y decorosa, pues es un derecho humano fundamental. En este caso hablamos de los mexicanos, pero esto está contenido, ¿no? En la agenda de los derechos humanos generales. Y esto en materia regulatoria, en el 6º párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de nuestro país, ahí se señala que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Por lo tanto, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios al fin de alcanzar este objetivo. Y por eso es que esta responsabilidad es la que se debe de afrontar con la mayor eficiencia, ¿no? Entonces, la propia Constitución establece
que pues los gobiernos, ¿no?, son en primera instancia los que tienen esta responsabilidad, ¿no?, de desarrollar todas estas políticas públicas y demás, todo lo que ello conlleva, para que toda persona pueda acceder a una vivienda digna, que es un derecho humano inalienable, y ya que pues tener un tipo de vivienda saludable que tenga los servicios, que tenga la infraestructura, pues es una forma de mantener o de propiciar la salud tanto física como mental, ¿no? La accesibilidad física, lo que hablamos de acceder de una manera simple, digamos, o eficaz hacia la vivienda y los traslados, la inclusión de los servicios básicos, porque vemos muchas veces los asentamientos irregulares donde pues no hay agua potable, no hay drenaje, no hay gas, no hay luz, etcétera. Entonces esto pues es lo que propicia esas condiciones degradantes de vivienda, ¿sí? También debe haber el respeto por las tradiciones culturales. Eso es muy importante, ¿no? Hablábamos de identidad, de un reconocimiento de pertenencia de las personas a cierto lugar, y pues eso se va dando también a través de esas tradiciones culturales, y sobre todo, pues la seguridad, ¿no?, de la que ya hablábamos. Todos estos aspectos, pues deben formar parte del derecho a la vivienda. Dentro de estos factores que estamos mencionando, de los procesos de transformación de la ciudad, pues son los que hemos mencionado, ¿no? Entender estos procesos, sobre todo ya enfocándonos al deterioro o desocupación de la vivienda, pues son factores que se tienen que analizar para ver qué ha pasado y qué se puede hacer. También, pues, examinar cuáles son las posibilidades para formular esas estrategias que sean capaces de contribuir a revertir el déficit de vivienda que tenemos en nuestro país. Y bueno, pues todo lo que se persigue con esto como último fin, pues es mejorar en forma sostenible la calidad de vida de los habitantes de estas zonas, ¿no?, de las zonas urbanas, de las ciudades. Bueno, en la vivienda en México, consulté algunas estadísticas. Actualmente faltan en México 8.2 millones de viviendas, ¿sí? O sea, tenemos un gran déficit, y algo que afectó mucho la construcción de la vivienda, que cayó un 30% durante el primer trimestre de este año. O sea, 30% pues es mucho. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué es lo que ha propiciado que haya habido esa caída? Pues tenemos, entre otros, lo que todos estamos viviendo, bueno, que afortunadamente parece que ya está pasando, los efectos de la pandemia, ¿no?, donde muchas actividades económicas se vieron suspendidas con toda la consecuencia que ha traído en muchos sectores, y en este caso, pues, que incidió precisamente en la caída de la construcción de la vivienda. Otro factor es el aumento importante en el costo de los insumos de construcción. Pues ahora que vivimos en un mundo globalizado, lo que pasa al otro lado del mundo nos afecta, ¿sí? Tenemos muchos productos para la propia construcción que son importados o que necesitan insumos, ¿no?, para ciertos materiales, para ciertos procesos. Otro factor es la escasez de tierra en un rango de precio adecuado para producir más vivienda. O sea, el precio de la tierra, el precio del terreno, muchas veces es tan alto que pues no dan los números para hacer estas viviendas, ¿no? Y que realmente pues representen un atractivo para el que sea el promotor, para el constructor, y que puedan ser accesibles para los diferentes estatus, ¿no?, de las categorías que se dan. Otro factor, pues, es el incremento en las tasas de interés que estamos viendo, que, pues, esto, precisamente con toda esta situación que hemos vivido en los últimos, pues, ya 2 años y medio, ha propiciado todo este desbalance económico,
con la consecuente la elevación de las tasas de interés. Y también, pues, las dificultades que hay para conseguir las líneas de crédito puente para que los desarrolladores de la vivienda puedan seguir construyendo casas, ¿no? Esto hablando en el sentido de poder proveer viviendas de tipo medio, ¿sí? Que son las que más están faltando dentro de estos 8.2 millones de carencia que tenemos. Bueno, también busqué un poco del estado de Hidalgo y encontré que en el estado de Hidalgo hay un déficit de 22,000 viviendas. Y algunos de los factores que han incidido, pues es la falta de regulación de asentamientos en el estado y también algo que son los asentamientos irregulares, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes que pues nos permiten ver, ¿no?, el abigarramiento que hay en las ciudades. En Hidalgo, en el censo de población del año 2020, se reportaron 3,082,841 habitantes en el estado, y son 16 municipios que concentran la mayoría de la población. Esos 16 municipios, pues son los que tienen mayormente esta concentración de la población. Como en todos los estados, pues en Hidalgo existe la Comisión Estatal de Vivienda, que, bueno, pues aquí estamos viendo su misión, que es promover las acciones de vivienda para las familias hidalguenses, considerando a la población más vulnerable, que es la que pues carece más de una vivienda digna, y esto a través de programas de vivienda de calidad y de sostenibilidad que contribuyan al desarrollo humano y a la atención del déficit habitacional que se tiene. Pues la visión es que las familias hidalguenses cuenten con una vivienda digna, saludable, comunicada correctamente con el entorno y alimentada con los servicios públicos básicos. Aquí estamos hablando del transporte, de tener pues cercanía a estas viviendas a los trabajos, a las escuelas, y que también se propicie la seguridad familiar, la sana convivencia a través de esta conducción y coordinación de los actores involucrados en este sector. Y su objetivo general, pues, es fortalecer las actividades encaminadas a satisfacer las necesidades de una vivienda digna para los diferentes sectores de la población, así como realizar acciones de diseño, promoción e instrumentación de las políticas y programas de vivienda del gobierno del Estado. Entonces, esto es lo que esta Comisión Estatal de Hidalgo, Estatal de Vivienda, pues tiene como misión, visión y objetivo, que pues ustedes mejor que nadie como arquitectos, colegiados y demás, pues conocerán toda esta problemática. Ahora yo les quiero presentar un ejercicio que realicé aquí en la ciudad de Puebla, analizando precisamente el déficit de vivienda que hay y cómo, hablando de este despilfarro urbano, me voy a enfocar hacia la zona central de la ciudad en esta análisis que hice en esta investigación, porque la ciudad de Puebla ha tenido un gran crecimiento en los últimos 15, 20 años, ¿sí? Que ha superado, digamos, en aceleración, más que nada, más que en los últimos 50 o 100 años, ¿no? Todo esto se ha dado con una gran rapidez y esto con la consecuencia de esa expansión territorial, de esa gran cantidad de unidades habitacionales que muchas veces, y no sé si sea en el estado de Hidalgo, pero hay en la República Mexicana hay muchísimas unidades habitacionales de estas de interés social que están abandonadas, que no están ocupadas. ¿Por qué? Porque a las personas que estaban destinadas no pudieron conseguir sus créditos o porque se encuentran sumamente alejadas de los centros de trabajo, de las escuelas,
porque no existe un transporte público. Entonces están ahí abandonadas y pueden checar estas estadísticas, ¿no? De cuántas unidades habitacionales se encuentran en esta situación. Entonces yo hice un análisis de cómo el centro histórico de la ciudad de Puebla ha ido perdiendo su uso habitacional. Originalmente, cuando la ciudad se funda en el año de 1531, pues principalmente era un lugar para vivir, desde luego también para el comercio, para todas las actividades, pero básicamente fue para crear una ciudad española donde los que habían venido a la conquista y ya después a la colonia tuvieran un lugar donde vivir, donde trabajar tranquilamente sin molestar a los indígenas. Entonces, pues el uso habitacional era preponderante en el centro histórico. Entonces, en el año de 1982, en el centro histórico había 282.500 habitantes. Para el 2010, vean nada más la diferencia, ya había 41.400 habitantes y en este año 2022 se estima que únicamente haya 35.000 habitantes, ¿sí? ¿Qué es lo que ha propiciado todo esto? Pues básicamente la expansión de la ciudad. En 1930 la ciudad tenía 10 kilómetros cuadrados. Para 1990 ya tenía 128 kilómetros cuadrados y ahora vean lo que tiene, 5.334 kilómetros cuadrados. O sea, originalmente tenía los pueblitos pegados, cercados, luego se convirtieron en juntas auxiliares que forman parte del municipio, pero que originalmente pues eran otras poblaciones y por este crecimiento es que ahora tenemos todo este gran territorio. Y también el crecimiento demográfico, ¿no? En 1960 eran 289.000 habitantes, para 1990 era 1 millón y ahora en este año 2022 tenemos 1.600.000 habitantes. Después, no sé si ustedes recuerdan el sismo del año 85, que la Ciudad de México sufrió muchísimo. A partir de ese año empezó a haber una gran migración hacia otras ciudades y Puebla fue una de esas ciudades donde mucha gente vino a vivir, ¿sí? También la instalación de fábricas, de centros de producción, de corredores industriales, todo eso también ha propiciado que se venga más gente a vivir, a trabajar y desde luego pues las faltas de oportunidad en el campo ha hecho esa migración del campo a la ciudad, que es un fenómeno que se ha dado en muchas de nuestras ciudades. Bueno, el centro, la ciudad de Puebla, el centro es una centralidad vigente, porque está vigente, es múltiple y diversa, ¿no? La ciudad de Puebla está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año de 1987. Fue de los primeros bienes de México inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Su centro histórico, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un plano de lo que abarca. Tiene un gran simbolismo, ¿no? Porque es la zona central, es donde se inició, es donde están los poderes político, religioso. Es un lugar de gran turismo, de recreación, porque hay museos, hay conciertos, etcétera, ¿no? Y desde luego, el centro de la ciudad de Puebla es el centro comercial más grande que existe en la ciudad, ¿no? Aunque haya las grandes plazas comerciales y demás, pues el comercio en el centro histórico es pues una de las actividades primarias, que eso también ha propiciado el cambio de uso de suelo, porque los edificios, los inmuebles que originalmente estaban destinados para vivienda, ahora se han transformado en comercios. Bueno, aquí estamos estudiando, el ejemplo que yo les propongo es la vivienda y la vivienda multifamiliar. Entonces, aquí en este plano estamos viendo
lo que es la zona de monumentos de la ciudad de Puebla. Es una zona que por un decreto federal, un decreto presidencial, desde 1977 es una zona que tiene un decreto federal que está protegido. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza histórica, tiene una riqueza arquitectónica, urbana y cultural. Y por este decreto está protegida y debe de haber leyes, reglamentos y demás que protejan esos valores. Y con esta declaratoria de un federal de una zona protegida es que se pudo lograr esa inscripción en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿sí? En el centro histórico de la ciudad de Puebla predomina la vivienda unifamiliar de estas personas que aún viven y en segundo término la vivienda de tipo departamentos. Bueno, estos edificios de departamentos, que son a los que yo me voy a referir, en esta zona que abarca, que les he mostrado en este plano, son 2.9 kilómetros cuadrados los que abarca, donde hay arquitectura del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y desde luego del siglo XX. Cerca de 538 inmuebles existen en esta zona que son de vivienda multifamiliar y los edificios que yo estoy aquí mencionando son de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué se dio este tipo de construcciones? Porque a partir del porfiriato surgió la clase media, una clase media que pues tenía ya acceso a cierta educación, a un trabajo mejor remunerado, que podía tener acceso a rentar una casa o un departamento digno, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a encontrar una gran cantidad de inmuebles de este tipo, ¿no? Tipo departamentos. Y que dentro existe un catálogo de inmuebles dentro de esta zona de monumentos que según sus características arquitectónicas, constructivas, de elementos formales se clasifican como históricos y artísticos, ¿no? Los históricos son todos los que van desde el siglo XVI al XIX y los artísticos son los que corresponden al siglo XX. Entonces, estos están catalogados como artísticos y corresponde a los inmuebles catalogados como artísticos al Instituto Nacional de Bellas Artes el controlarlos, así como el INAH tiene que autorizar y ver todos los que son del siglo XVI al XIX, al INBA le corresponden los del siglo XX. En estos edificios encontramos las corrientes neocolonial, funcionalista y art déco. Y las características que tienen estos edificios son interesantes porque la planta baja surgió desde un principio como un uso comercial, pero ya después los siguientes niveles que llegan a ser máximo 3, o sea, planta baja y 3 niveles, son de vivienda. Y pues ya utilizan el concreto armado, losas macizas, ya tienen cisternas, tienen diferentes materiales que son propios de la región, como la cantería, el petatillo, que es el ladrillo, la talavera, aplanados de cal, son 2 o 3 niveles de departamentos y que, bueno, pues tienen más o menos las mismas características. Y dentro de estos, bueno, aquí les muestro algunos ejemplos de lo que tenemos, ¿no? De art déco, neocolonial, funcionalista, algunos buenos, otros muy fallidos, ¿no? Que muchas veces los propios arquitectos que han transitado por acá dicen, reconozco mis errores de inicios, ¿sí? Pero bueno, tenemos algunos que son realmente, sobre todo lo interesante son estos neocoloniales, ¿no? Que siendo del siglo XX se integran al contexto urbano de la arquitectura de la época virreinal. Y desde luego, pues el art déco que fue tan importante a raíz de los años 30 aquí en nuestro país
y pues el funcionalismo, ¿no? Que no deja de estar presente. Y la ventaja que tienen estos edificios, que se hicieron estos departamentos, es que son muy amplios. Tienen una sala, tienen un comedor, generalmente 1 o 2 baños, una cocina amplia y recámaras amplias, a diferencia de muchas casas de interés social o de edificios, de departamentos que se están haciendo ahora con las medidas mínimas. ¿Qué es lo que ha pasado con estos inmuebles? Pues algunos están semiocupados, otros están definitivamente desocupados y por lo mismo, pues deteriorados, abandonados, que les falta mantenimiento. Aquí podemos ver algunas imágenes, el cambio de uso de los espacios, porque si bien las plantas bajas desde un principio se hicieron con uso comercial, ahora muchos de ellos, las plantas altas que antes eran departamentos, ahora son bodegas, ¿no? Bodegas de los mismos comercios que están. Y son construcciones muy nobles porque a pesar de los sismos que hemos tenido, pues las afectaciones por sismos han sido mínimas. Entonces, por lo más que se han afectado es por el abandono, por el mal uso que se hace de ellos, por la falta de mantenimiento y porque son vandalizados también. Bueno, ¿qué se puede hacer? Hay instancias que pueden financiar la vivienda en renta. Actualmente estamos viendo que mucha gente pues prefiere rentar una vivienda. Y esto es un fenómeno que se ve en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que cada vez retardan más, por ejemplo, la época de casarse o que piensan estar un tiempo en un lugar y luego irse a otro. Entonces, lo que buscan es una vivienda en renta. Por eso es que la Sociedad Hipotecaria Federal tiene un programa para hacer el financiamiento para la vivienda en renta. ¿Sí? El inversionista aporta la tierra, mueble donde se van a adecuar las viviendas, las licencias, los permisos y el proyecto. La Sociedad Hipotecaria Federal es el que va a financiar la construcción del proyecto hasta que ya esté estabilizado. O sea, ya que está y que el propietario o el inversionista empiece a recibir las rentas, es como ya puede ir pagando ese crédito. Desde luego, pues están otras instancias, ¿sí? Que pueden financiar la vivienda, el Infonavit, el Fobiste, los bancos, etcétera. Así es de que, pues, los factores que vimos anteriormente, que ahora pues está un poco más difícil porque han subido las tasas de interés y demás, pero todas estas instancias existen. Y bueno, algo muy importante es la participación ciudadana. Aunque hemos visto que el gobierno es el que es, digamos, el directamente responsable, pues la participación ciudadana es indispensable, ¿no? Como un factor primario para que los ciudadanos se empoderen y puedan tener una función activa y singular en estas iniciativas de desarrollo y se puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes, sostenibles y habitar en ellos a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Esto es lo que también se recomendó mucho en esta reunión del Hábitat 3 de Quito, ¿sí? Ya que, pues, no solamente es una tarea del Estado, ¿no? Pues la población es la que realmente conoce los problemas, las dificultades que hay para acceder a una vivienda digna y que se ubique cerca de sus centros de trabajo, de las escuelas de sus hijos, de los centros de abasto para la vida cotidiana y también, pues, de los centros de recreación y de ocio. Y yo encontré unos ejemplos de esta participación ciudadana. Por ejemplo, tenemos una iniciativa empresarial. Este es un edificio de los años 50 que por diversas circunstancias se fue vaciando, estuvo abandonado muchos años, pero un empresario, él pues lo juntó a otro equipo de sus amistades, de sus conocidos, compraron el edificio, lo restauraron, lo reacondicionaron y ahora están unos departamentos magníficos en el corazón de la ciudad. Esto del segundo, la firma Bowe Arquitectos,
es una firma de arquitectos que en la Ciudad de México compra o adquiere edificios también en mal estado, viejos, los reacondiciona, etcétera, y los ofrece también en renta. Y este es otro edificio que compraron una familia de aquí de Puebla y están buscando precisamente un financiamiento para hacer nuevamente dignos estos departamentos que hasta el momento están pues, desocupados porque necesitan ser reacondicionados. Y bueno, otra cuestión importante es la investigación-acción, ¿no? Cuando uno investiga y empiezas a hablar con gente interesada, este edificio que está también en el corazón de la ciudad, que es neocolonial, que es un edificio precioso, desafortunadamente está semiocupado, abandonado en unas condiciones precarias, pero por estas gestiones ya un empresario lo ha adquirido y está también conformando un equipo de inversionistas para poderlo restaurar y poder ofrecer esta vivienda en renta a buenos precios y cercana a todo. Y una experiencia muy interesante de participación de organismos ciudadanos es esta Sociedad de la Habitación Popular en Montreal, Canadá, ¿no? Que es un grupo de, pues, ciudadanos que con buena voluntad hacen promociones, buscan créditos blandos. Allá hay mucha migración, entonces les dan alojamiento a estos migrantes mientras se acomodan y mientras puedan encontrar un trabajo. Esta acción ciudadana pues ha propiciado estos desarrollos que estamos viendo acá de ofrecer una vivienda digna. Y bueno, desde luego los instrumentos normativos son muy importantes, desde los federales, los estatales y municipales. Hay unos que aplican a todo el territorio, hay otros que son específicos de cada estado y de cada municipio. Entonces ya la regulación siempre hay que tenerla presente. ¿Y quiénes son las instituciones responsables? Bueno, si se trata de inmuebles históricos, pues es el INAH. Si son monumentos o edificios o inmuebles considerados como artísticos, es el INBA. A nivel estatal es la Secretaría de Cultura. Municipal tenemos estos organismos y los organismos ciudadanos, ¿no? Que hay Consejo Ciudadano del Centro Histórico, el ICOMOS, las asociaciones de vecinos y las asociaciones de comerciantes. Claro, cuando hablamos de zonas que no son patrimoniales, pues desde luego están la Secretaría de Desarrollo Urbano, etcétera, ¿no? Y los planes estatales y municipales de desarrollo urbano. Y bueno, como unas recomendaciones es que el municipio debe asumir su responsabilidad en la conservación del centro histórico en este caso, pero también en todo el territorio del municipio. Que todo esto se incorpore a las políticas de desarrollo urbano, que haya una legislación adecuada, actualizada y que pues se aplique, ¿no? Para poder desarrollar todo esto. Renovar la infraestructura, tener las vialidades, las áreas peatonales, las plazas, los servicios. Facilitar los trámites para la obtención de los permisos y licencias, que a veces este es un calvario, ¿no? También, pues, crear fideicomisos y demás que apoyen estas acciones, implementar acciones particulares de persistencia en la recuperación del uso habitacional. No alterar el paisaje urbano y conservar las tipologías arquitectónicas cuando se trate de zonas ya preestablecidas. Y actualizar la carta urbana, que eso me imagino que ustedes la tienen y la conocen, en donde se marcan pues las densidades y los usos del suelo. Estas son pues algunas de las recomendaciones que yo les hago y algunos de los teóricos y investigadores que yo he consultado y que les recomiendo está Rolando García, que él habla de los sistemas complejos. Que esto quiere decir que en una ciudad, por ejemplo, todos los aspectos están relacionados, los aspectos sociales, políticos, religiosos, urbanísticos, arquitectónicos, económicos, todo forman parte de un sistema.
que uno sin el otro no pueden existir. Después, Claude Lévi-Strauss, él habla del aspecto social de la vivienda. El hábitat 3, que ya les hablé, y Patrice Mellet, que es un investigador que ha hablado mucho de la evolución de las ciudades y de todos los problemas que enfrentamos en nuestras ciudades. Pues yo les agradezco mucho. Esto es lo que preparé para ustedes. Sí, tenemos una pregunta por ahí que nos hicieron, un comentario. Sí, ¿me escuchan? Perdón. Sí, yo sí escucho. No sé si me ven. Ok, sí, sí lo escuchamos. La pregunta es, ¿cuál es la participación del INAH en esas intervenciones y de qué forma ayuda o no ayuda? Bueno, el INAH es quien tiene que autorizar las licencias, ¿sí? Para cualquier intervención que se lleve a cabo en el centro histórico, ya sea sobre un inmueble existente o para una construcción nueva. El INAH, uno tiene que presentar una solicitud con fotografías, con los proyectos, con todo, ¿no? Lo que se requiere, y él es el que tiene que autorizar esa licencia y después llevar a cabo la supervisión. Lógicamente, para poder, una vez que se tiene la licencia del INAH, hay que tener las licencias del ayuntamiento, todos los permisos, ya saben, alineamiento, número oficial, la licencia de construcción, todo lo que se pide, que me imagino que ahí en Hidalgo es igual. A veces el INAH es muy difícil, ¿sí? A veces se pone muchos moños y a veces dice uno, ¿cómo autorizaron esto, no? Pues a veces corre uno con suerte de que los trámites se hagan rápidamente, a veces tardan muchísimo tiempo. Entonces, pero definitivamente el INAH es el que tiene la autoridad para dar las licencias, inclusive para llevar a cabo suspensión de obras y también poner las multas, ¿no? Las infracciones que se puedan dar. Ok, muchas gracias. Y una última que nos dicen, bueno, ¿hay algún catálogo en la ciudad del Centro Histórico de Puebla que se respete o algún reglamento existente? Sí, tenemos primero un catálogo donde están clasificados los inmuebles según su época de construcción y tenemos todos los reglamentos municipales, están en el Código Reglamentario Municipal y ahí viene un apartado específico donde viene todo el reglamento de la zona de monumentos, ¿no? Las alturas, el tipo de materiales, etcétera. Entonces, sí tenemos toda una regulación que pues se debe de seguir, e inclusive hasta los colores, los vanos, la apertura de vanos o no, etcétera. Sí tenemos esa regulación. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, la vivienda de interés social se adquiere más como inversión que como una necesidad. De ahí tanta vivienda desocupada. Bueno, es un comentario que nos hace Juan Francisco. Sí. También Juan Arturo nos dice, buenas tardes, ¿alguna institución de gobierno o bancaria apoyan con dinero para realizar una remodelación de un inmueble de este tipo? Hasta ahora no. Por eso es importante que se cree, se dice que puede haber créditos blandos, pero una propuesta interesante que no se ha podido llevar a cabo es crear un fideicomiso, ¿sí? Y por medio de un fideicomiso se pueden obtener los fondos, ¿no? Para que propicien el que un propietario pueda remodelar un edificio de este tipo, restaurarlo y después recuperarlo, ¿no? Como es el plan que tiene la Sociedad Hipotecaria Federal, solo que la Sociedad Hipotecaria Federal te pide muchísima vivienda, ¿no? O sea, uno solo, un propietario solo que quiera arreglar una casa, si está por el momento un poco difícil, pues se tiene que mover para conseguir un crédito bancario, digamos, ¿sí? Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas Y gracias. Sí. bueno, le cedemos la palabra a Alejandra Jiménez, que nos va a apoyar con una... Bueno, adelante Alejandra, por favor.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, arquitecto. Pues bueno, quiero compartirles la información acerca de nuestra oferta educativa con UPAEP. Y bueno, también mencionarles de que se ha realizado una firma de convenio ante su Colegio de Arquitectos y nuestra institución con la finalidad de que, bueno, puedan aprovechar ciertos beneficios para seguirse preparando ustedes como tal en el área de arquitectura o cualquier área afín, y también este beneficio puede ser apto para sus familiares directos, pareja, hijos. Y bueno, entonces quiero mencionarles qué es UPAEP, por qué elegir UPAEP. Nuestra universidad es una universidad que llevamos ya más de 45 años de experiencia en el sector educativo. Contamos con varias características principales como una excelencia académica, una visión global, un liderazgo transformador, y esto nos ubica en la mente de todos como la universidad transformadora. En nuestra oferta académica contamos con varias áreas de conocimiento, como pueden ser artes, humanidades, ciencias sociales, biológicas, ciencias de la salud, ingenierías, lengua y cultura y negocios. En el área de licenciaturas contamos con 43 licenciaturas que se encuentran en modalidad escolarizada, 3 licenciaturas que se encuentran en modalidad abierta y 8 licenciaturas que se encuentran en modalidad online. En el área de posgrados contamos con más de 80 programas académicos que se dividen en diferentes modalidades como presencial, videoconferencia, y también en varios grados que pueden ser especialidades, maestrías y doctorados. También contamos con el área de modalidad online en 10 maestrías y una especialidad, y contamos con el área de educación continua en la cual se tiene más de 200 cursos, talleres y diplomados o certificaciones. ¿Por qué elegir UPAEP? Pues bueno, porque contamos con diferenciadores que nos hacen únicos, ¿no? Nuestra excelencia académica, nuestro claustro académico es de excelencia, contamos con programas acreditados por CONACYT como programas de calidad, también CEP, en la cual contamos con todas las acreditaciones, CIES, COPAES y otras asociaciones más específicas de acuerdo a los posgrados que de su interés, ¿no? ¿Por qué contamos con el liderazgo transformador? Pues bueno, nosotros queremos que desarrollen ese liderazgo que va a ser mejoría no solamente en su entorno laboral, sino en todos sus entornos, ¿no? Queremos que realmente transformen una sociedad, que vean más allá de un estudio, de un conocimiento, ¿no? Sino que realmente sean cambios desde internos hasta externos, ¿no? La experiencia internacional, UPAEP apuesta a que te va a cambiar tu paradigma y tu forma de pensar, tu forma de elaborar, siempre y cuando también tengas una experiencia internacional. Y esta experiencia ya se puede realizar desde docentes que nos va a tocar tomar clases a distancia que se encuentran en otro país, o bien con la experiencia que ustedes, si se tiene la oportunidad de trasladarse en cualquier país que nosotros tengamos convenio, para poder conocer la cultura, como tal el área académica, etcétera, y pues bueno, traer esos conocimientos, compartirlos con México y bueno, hacer una mejora siempre, ¿no? También contamos con el área de flexibilidad porque nuestros planes de estudio se pueden adecuar a sus necesidades. Quieren adelantar materias para hacerlos más cortos, perfecto. Quieren aplazar un poco las materias porque para llevársela leve en cuestión de trabajo y estudio también se puede, ¿no? Y todo este tipo de adaptación se puede realizar en cualquier posgrado que ustedes elijan, ¿no? En cuestión del área de online, pues bueno, tenemos acompañamiento personalizado y también nuestra amplia oferta educativa. O sea, no va a haber algo que no les guste, siempre vamos a encontrar algún programa específico para ustedes y que sea de su agrado. Bueno, en el área de modalidades contamos con son materias o son especialidades que se combina la parte presencial con la parte online, y en online, bueno, es totalmente en línea, y la modalidad videoconferencia es una modalidad en la cual tiene la clase de manera en tiempo real, ¿no? Hay que conectarse cierto horario
para poder tener la clase totalmente en vivo, como si realmente estuvieran frente a nuestras instalaciones, frente al docente, ¿no? Bueno, sabemos que la fuerza de una organización se radica constantemente en la capacitación de sus trabajadores y pues bueno, impulsamos siempre que tengan ustedes esta parte de mejorar su clima organizacional. También se da como resultado pues optimizar, ¿no? En cuestión de tiempo, de recursos, también se tiene un mayor compromiso, etcétera. Y pues bueno, nuestra oferta educativa ya más específica en el área de posgrados, contamos con varias maestrías y doctorados. En el área, pues bueno, de artes humanidades se encuentra la maestría en vivienda. Posiblemente vamos a tener un cambio en cuestión de esta maestría, en cambiar un nuevo plan, un nuevo nombre y hacerlo muchísimo más actualizado, ¿no? Hoy en día. Y pues bueno, cualquier duda, pues estaré pendiente en cuestión de los beneficios y en todo lo que les platiqué, pues bueno, ustedes como pertenecer a este colegio, pues bueno, se tienen ciertos beneficios en el área de bachillerato, se encuentran con cierto beneficio, esto dependerá de cada plantel. En el área de licenciaturas, se tienen 40% en algunas licenciaturas y el 20% cuando se tienen un promedio mínimo de 8.5. En el área de posgrados escolarizados se tiene el 20% en el área de decanatos como ingenierías, negocios, biológicas y salud, y en el área de artes y humanidades y sociales se tienen el 30%. En el área de videoconferencia, excepto programas en educación y enfermería, se tienen el 20% de manera directa. Y en el área de licenciaturas abiertas, el 75% de descuento en inscripción y el 20% de descuento en colegiatura. En el área de online, 20 y 20 en el área de licenciaturas y posgrados y 20 en colegiaturas. En educación continua se encuentra el 10% de descuento en colegiaturas. Y pues bueno, con mucho gusto comparto los datos del área específica de algo que les haya llamado interés o quieren ampliar más la información que les acabo de mencionar. Con mucho gusto pues pueden anotar el correo y el número de WhatsApp para que canalicemos pues sus dudas, sus preguntas y con gusto pues le podamos dar seguimiento. Nosotros ahorita iniciamos como tal inscripciones. Estamos ya iniciando clases en este periodo y pues bueno, a partir de septiembre ya estaremos iniciando el siguiente periodo para iniciar clases en enero del 2023. ¿Okay? Entonces, pues los esperamos, que conozcan y que se animen, pues bueno, a dar clic a nuestra página de UPAEP, que conozcan, indaguen toda la oferta educativa, el claustro académico, y seguro que habrá un programa que les llame la atención y con gusto estaremos para servirle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, comentarle a nuestros colegiados que esta charla fue parte, o es casi una probadita de lo que es su temario en cuanto al posgrado de vivienda. Nosotros quisimos introducir esta información con una ponencia sobre un tema de su programa, entonces, pues para que más o menos se den una idea de lo que va el posgrado. Y también, pues bueno, tenemos un convenio directo con UPAEP y el Colegio de Arquitectura de Hidalgo. Alejandra, pues bueno, ya nos estuvo informando más o menos los beneficios que podemos obtener por medio del colegio y pues bueno, está abierta aquí la información para que ustedes puedan acercarse, si es por medio del colegio o también directamente con UPAEP. Y pues bueno, no sé, algo que quieras aportar, Alejandra, para finalizar. Nada, pues muchísimas gracias por este espacio. Esperemos seguir trabajando en conjunto y que sea la primera de muchas. Arquiedna, Arcaide. No se peleen. Aide, adelante. Si no, no te deja hablar, Manu. Pues muchas gracias, una plática muy interesante y empezando esta plática hablábamos sobre la infraestructura de la universidad, que es impresionante, que es un campus muy grande, muy equipado. Entonces valdría muchísimo la pena revisar este programa y sobre todo les descuento, ¿no? Que es que
que en este momento es muy importante y muy necesario y sobre todo seguirnos preparando. Entonces, muchas gracias por estas facilidades y felicidades también por su campus, está muy bonito. Edna. Muchas gracias. No, al contrario, nosotros agradecemos mucho al doctor Octavio por habernos acercado con ustedes, precisamente para estos beneficios para nuestros colegiados. Creo que es interesantísimo los posgrados, las opciones que dan abierta, en línea, presencial, y además la licenciatura, ¿no? Porque también ya vienen otras generaciones atrás con los hijos de los arquitectos, ya con los descendientes, que creo que es importante que siempre estemos actualizados y siempre capacitándonos. Muchísimas gracias. Gracias, UPAEP, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Tienes por ahí el reconocimiento, Manu? Sí, aquí voy. Y nada más recordarles que no solamente es para el área de humanidades, sino también para cualquier tipo de oferta educativa, es el descuento hacia el colegio, ¿vale? Sí. Perdón, ¿ya lo tengo en pantalla? Ya. Ok, perfecto. Le doy lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento a la doctora Dolores Dib y Álvarez por su participación en la charla Vivienda, Ciudad y Territorio en la ciudad de Puebla a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 22 de agosto del 2022. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo, y así a su vez a la maestra Alejandra Jiménez Robelo, asesora educativa de Decanato de Artes y Humanidades y Sociales UPAEP, por su participación como asesora educativa en la promoción posgrados UPAEP a favor de nuestros agremiados. También se firma en Pachuca de Soto Hidalgo el 22 de agosto del 2022. Firma la arquitecta Edna Cerón García. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Me dio mucho gusto conocerlos, aunque sea así por este medio, ¿verdad? Pero pues ya ha sido un acercamiento más. Muchísimas gracias y felicidades al colegio por tener a estas brillantes mujeres dirigiéndonos. Muchas gracias, arquitecta Edna, muchas gracias, Aide, Manuel, Alejandra, y a todos los que estuvieron escuchándonos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Por ahí gracias. Gracias por la ponencia. Estuvo excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y aquí los esperamos para que conozcan el campus y a todos. Perfecto, muchas gracias. 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 Nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.